Están diciendo que fue un malentendido, que la gente exagera, que se sacó de contexto, que ya pasó. Pero hay algo curioso con esta historia. Mientras más insisten en que aquí no hay nada, más raro empieza a sonar todo lo que sí pasó. Y es que cuando ves el video por primera vez, quizá no entiendes por qué se armó tanto. Es un momento, un detalle, algo que en otra época habría durado 2 días en redes y a otra cosa. Pero esta vez no se quedó ahí. Esta vez la gente empezó a regresar al video, a repetirlo, a ponerle pausa, a acomodar fechas con capturas viejas. Y ahí fue donde la cosa se puso rara, porque lo que parecía un error puntual empezó a sentirse como otra cosa, como una pieza que de pronto encajaba con detalles que ya se habían dicho meses antes, detalles que nadie había unido todavía. Y cuando alguien por fin los unió, el video se hizo otro, el mismo material, la misma persona, pero con un significado completamente distinto. Si esto te está haciendo ruido, no te muevas, porque lo que viene cambia por completo la lectura de toda esta historia. Y créeme, hay capas que todavía nadie está tocando en redes. Vamos por partes porque aquí hay mucho que ordenar y vale la pena hacerlo despacio. Todo arranca con un videoclip, un proyecto que en teoría iba a ser uno más, de esos que se estrenan, suman vistas, generan 2 memes y se olvidan a la semana, pero llegó la modelo, llegaron las escenas y llegó la duda, porque para mucha gente había algo en cómo se grabó eso, en la forma en que se miraban en cierto plano, en el tipo de toma elegida, en la duración de ese momento que no parecía guión, parecía otra cosa. Y de ahí en adelante, lo que se dijera ya no iba a sonar igual. La versión oficial fue rápida, corta, casi como leída de un papel, que era trabajo, que es parte del concepto del video, que el director pidió esa intensidad, que hay química actoral y nada más. Y hasta ahí suena razonable. Pasa todos los días en la industria. La gente besa, abraza y llora frente a cámaras con desconocidos y luego se va a su casa con su pareja como si nada. Es el oficio. El problema es que al lado de esa explicación empezaron a aparecer otras cosas, comentarios viejos, entrevistas que la gente había olvidado, frases que en su momento sonaron a chiste y ahora suenan a aviso, un programa de hace año y medio donde una pregunta incómoda se contestó con risa nerviosa, un live de Instagram donde alguien dejó caer, ya sabemos cómo es, y nadie le dio peso, un podcast donde la pareja oficial soltó una frase que ahora todo mundo está volviendo a poder escuchar con otros ojos. Y ahí entra el primer detalle que descoloca. Alguien del entorno cercano había dicho, meses antes del videoclip, algo muy parecido a lo que ahora estaba pasando en pantalla. No idéntico, pero cerca. Lo suficiente para que medio internet se preguntara si esto venía cocinándose desde hace rato y simplemente nadie lo había querido ver. Aquí hay algo más. Y la gente lo está oliendo. Porque mira, una cosa es que un fan haga una teoría desde el aburrimiento. Otra cosa es que cientos de personas, sin coordinarse, sin hablar entre ellas, lleguen a la misma conclusión por cuenta propia desde diferentes ángulos. Cuando eso pasa, casi nunca es casualidad. Cuando eso pasa, normalmente es porque hay algo a la vista que el equipo de comunicación no logró tapar a tiempo. Y este es uno de esos casos. Los comentarios fueron despiadados, pero ojo, no en el sentido del odio gratuito. Lo despiadado era el detalle. Gente comparando capturas frame por frame. Gente subiendo fragmentos de entrevistas de hace 2 años con el reloj exacto y el minuto justo. Gente diciendo, yo lo vi en vivo aquella vez y ya se sentía raro. Lo escribí en mi cuenta privada y nadie me creyó. Mientras tanto, el comunicado oficial seguía repitiendo lo mismo en distintos formatos. Tranquilidad, normalidad, todo bajo control. No hay nada que aclarar, solo que la calma sonaba forzada. Demasiado limpia, demasiado ensayada. Y eso, en este negocio, se huele. Pasaron unos días. Y en lugar de bajar el tema, subió. Apareció un nuevo elemento. Una declaración que en teoría iba a cerrar la conversación y la abrió todavía más. Porque dijeron una cosa el lunes, otra el miércoles y para el viernes ya nadie se acordaba de cuál era la versión buena. Cuando una historia tiene 3 versiones en una semana, normalmente significa que la primera no aguantó la presión y tuvieron que retocarla. Y eso, cuando lo notas, ya no se desnota. Aquí va una pregunta honesta. ¿Tú te has fijado cómo se manejan estas crisis? Hay un patrón muy claro y casi siempre se repite. Primero niegan rotundamente, después minimizan, después sale lo de se está sacando de contexto, luego viene la fase de respeten nuestra privacidad y al final, semanas o meses más tarde, sale una entrevista en algún medio amigo donde admiten una parte, solo una parte, la mínima necesaria para que la historia ya no duela tanto, para que el público sienta que tuvo razón pero sin que el daño sea total. Si tú tampoco te estás creyendo todo esto, déjame tu like aquí abajo y sigamos porque lo que viene es lo que más se está moviendo en redes y casi nadie lo está conectando bien.
El segundo bloque de cosas que no cuadran tiene que ver con el timing. Y esto, para mí, es lo que más llama la atención de toda la historia. Resulta que justo en las semanas previas al videoclip había habido movimientos raros, eventos que se cancelaron sin explicación clara, apariciones públicas donde la pareja oficial se veía incómoda, distante, con esa sonrisa que se pone cuando estás aguantando algo, fotos donde uno aparece etiquetado y la otra persona está cortada justo en el borde, stories que se subieron y se borraron a los 20 minutos, likes que aparecieron en cuentas raras a horas raras, detalles que por sí solos no significan nada, lo entiendo, pero juntos empiezan a contar otra historia, una que no coincide con la versión que están vendiendo en los comunicados. Y ahí está el punto. El famoso error del que tanto se habla, quizá ni siquiera fue el videoclip. El videoclip fue lo que volvió visible algo que ya llevaba meses pasando debajo de la mesa, como cuando enciendes la luz de una habitación y ves el polvo que llevaba semanas acumulándose. El polvo no llegó con la luz, solo lo viste por primera vez. Y a partir de ese momento, ya no puedes mirar la mesa de la misma forma. Eso es lo que pasó con esta historia. El videoclip prendió la luz. Guarda este video, en serio, porque esto puede escalar todavía más en las próximas semanas y vas a querer recordar de dónde salió toda la conversación cuando empiecen a aparecer en los noticieros grandes. Vamos a lo profundo, porque hasta aquí es la superficie. ¿Por qué la gente se enganchó tanto con esto? Porque normalmente un rumor de farándula se consume en 48 horas y se va, pero este se quedó. Lleva semanas dando vueltas. Y eso no es por el morbo nada más. Eso responde a algo más profundo que vale la pena nombrar. Pasa por algo simple. La audiencia ya no es la misma de antes. Hace 10 años, un comunicado de prensa cerraba la cosa. Salía la revista del miércoles, decía la versión oficial, y se acabó. Ahora la audiencia tiene capturas, hemerotecas en TikTok, archivos de entrevistas viejas en YouTube, gente que graba el livestream y lo edita en cámara lenta, cuentas anónimas que llevan años recopilando incoherencias de los famosos. La maquinaria de control de imagen lleva años funcionando con las mismas herramientas de los 90, pero el público ya juega en otro nivel completamente distinto, y cuando esos dos lados chocan, gana siempre el que tiene más memoria. La memoria, hoy, la tiene Internet. Y a Internet no se le olvida nada. Por eso esto no se está apagando. Cada vez que alguien intenta dar carpetazo desde el lado oficial, aparece otro fragmento, otro detalle, otra entrevista de hace 4 años donde dijeron exactamente lo contrario de lo que están diciendo ahora. Y eso, hermano, ya no se borra con un comunicado en notas de iPhone. Esa era se acabó. Aquí va lo curioso, y este punto creo que pocos lo están tocando en serio. Esta gente no es nueva en el medio. Esto tampoco es la primera vez que pasa algo así con ellos. Si te pones a revisar la trayectoria con calma, hay un patrón que se repite. Hay un ciclo casi calendarizado. Aparece un proyecto, aparece una polémica, sale una declaración corta, se calma el asunto a los 15 días, pasan unos meses de tranquilidad y vuelve a pasar algo muy parecido. Diferente forma, fondo idéntico. La gente de su entorno cercano lo sabe. Los seguidores más viejos lo saben. Los periodistas que cubren el medio desde hace años lo saben, y a veces lo sueltan en off the record. Por eso, cuando llegó este episodio, muchos no se sorprendieron. Solo soltaron un suspiro y dijeron otra vez la modelo de turno, otra vez el comunicado en tono institucional, otra vez los comentarios cerrados estratégicamente, otra vez ese silencio incómodo en los lives donde la pareja oficial sonríe con los ojos apagados. Otra vez las pruebas de sobrevivencia hechas para la cámara, con cena romántica subida con 6 horas de diferencia respecto a la historia original. Otra vez la pregunta de fondo flotando en cada comentario. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Si todo esto que estás escuchando termina confirmándose en los próximos meses, este video va a envejecer demasiado interesante. Acuérdate dónde lo viste primero, porque vamos a regresar a él. Ahora viene la parte que conecta todo. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco, porque este es el momento donde el rompecabezas empieza a tomar forma de verdad. Lo que la gente llama el error tiene una característica clave que casi nadie está nombrando. Nunca fue una sola cosa. Fue una suma. Una coincidencia de demasiados elementos en la misma semana, frente a una audiencia que ya venía mirando con lupa desde hace tiempo. Si cualquiera de esos elementos hubiera ocurrido por separado, en otro momento, se hubiera olvidado en 3 días. Pero todos juntos, alineados, formaron una imagen completa. Y una vez que tu cerebro ve esa imagen completa, ya no puedes desarmarla, aunque te lo expliquen 1000 veces. Aunque salga el video oficial diciendo que fue actuación, tu cabeza ya enlazó los puntos. Y aquí va el detalle más fuerte, en mi opinión. Dentro de ese paquete de cosas que pasaron, lo que más golpeó al público no fue lo que hicieron en pantalla, fue lo que dejaron de hacer fuera de ella. Una llamada en vivo que no se devolvió cuando todo el mundo lo estaba viendo. Una historia en redes que tocaba subir y nunca apareció.
Un like que apareció en una cuenta donde no debía estar y se quitó 30 segundos después, pero ya había alguien con la captura. Detalles minúsculos que en condiciones normales nadie habría notado nunca. Estas no son condiciones normales. Cuando ya hay sospecha en el aire, todo movimiento se convierte en pista. Todo silencio se convierte en confesión. Y eso es lo que están viviendo ahorita. Por eso el comunicado no funcionó. Y voy a explicar por qué, porque me parece importante. El comunicado contestaba una pregunta que ya nadie estaba haciendo. La gente había avanzado. Mientras el equipo de prensa salió a explicar el videoclip con argumentos técnicos, la audiencia ya iba 2 pasos adelante hablando de los meses anteriores, de las salidas raras, del cambio de tono en redes sociales, de la lista de cosas pequeñas que dejaron de hacer en pareja sin avisar. Y ahí ya no hay equipo de PR que alcance, por bueno que sea. Cuando contestas la pregunta equivocada, refuerzas la sospecha, porque la gente piensa, si solo están hablando de esto, es porque lo otro lo dan por perdido. Comenta qué piensas tú de toda esta historia, porque aquí hay algo que no termina de cerrar, y los comentarios siempre terminan dando con detalles que ni el video alcanza a cubrir. La sección de comentarios de este canal últimamente está descubriendo cosas antes que los medios. Hay un punto más que vale la pena nombrar, algo que casi nadie está diciendo en voz alta pero que está flotando en cada hilo, en cada video reacción, en cada análisis serio. La carrera de esta persona ha cambiado, y el cambio no vino del rumor en sí. Vino de la forma en que se manejó el rumor, porque cuando una crisis te explota en la cara, la gente al final no se acuerda mucho del chisme original, se acuerda de cómo respondiste tú. La respuesta aquí se sintió tarde, fría, calculada con calculadora financiera, como si alguien hubiera pasado por un manual de relaciones públicas antes de hablar y se le hubiera olvidado meterle un poquito de humanidad. Los seguidores lo notaron al instante, y los seguidores tienen mucha mejor memoria de la que la industria está dispuesta a aceptar. Mucha más. El daño verdadero está en otro lugar. Está en ese terreno difícil de medir que llamamos confianza, en esa cosa intangible que tarda años en construirse y se cuartea en una semana mal manejada. Cuando esa confianza se quiebra, los proyectos que vengan después ya no se ven con los mismos ojos. La canción que saquen va a tener gente buscando el doble sentido en cada estrofa. La entrevista que den va a tener gente analizando microgestos en la pantalla pausada. Cada movimiento futuro va a cargar con esto, lo quieran o no. Cada portada nueva va a leerse a la luz de esta semana. Y eso, créeme, es muy difícil de revertir desde un set de filmación. Eso es lo que cambió. A eso se refiere la gente cuando dice, el error que cambió todo. No estamos hablando de un error en el sentido literal de meter mal la pata en una entrevista. Estamos hablando del momento exacto en que el público dejó de mirar como antes y empezó a mirar con desconfianza. Una vez que ese cambio sucede en la cabeza de tu audiencia, regresar al estado anterior es casi imposible. Hay artistas que llevan 10 años intentándolo. Lo logran a medias. Detente un segundo. Si hasta aquí estás moviendo la cabeza diciendo, yo ya lo veía venir, déjame saber en los comentarios qué fue lo primero que a ti te hizo ruido. Yo leo todo y a veces salen ahí las pistas más jugosas, las que no aparecen en ningún portal. Vamos a otro ángulo porque esta historia tiene capas y vale la pena exprimirla. Hay algo más que está pasando y que cambia el contexto completo. La industria mexicana del entretenimiento opera en un equilibrio delicado donde casi todo el mundo se conoce, casi todo el mundo trabaja con casi todo el mundo, y casi todo el mundo se debe favores. Cuando una crisis así explota, no es solo el artista el que sufre. Hay sellos discográficos calculando pérdidas. Hay marcas de patrocinio revisando contratos con la cláusula de moralidad sobre la mesa. Hay productores que de repente están muy ocupados para reuniones que la semana pasada eran urgentes. Hay programas que ya tenían la fecha apartada y empiezan a moverla por agenda. Es un terremoto silencioso que pasa puertas adentro mientras afuera todo parece igual. Y ese terremoto silencioso suele ser más letal que el chisme público, porque el chisme se olvida, las llamadas que dejas de recibir no. Otra cosa que vale la pena observar, las cuentas que de pronto dejaron de comentar. Hay un patrón en la farándula mexicana que lleva años repitiéndose y casi nadie lo señala. Cuando sucede algo gordo, hay un cierto tipo de cuentas, de figuras del medio que normalmente reaccionan a todo, que de repente entran en silencio total. No sacan story, no sueltan opinión, no reaccionan ni siquiera con un emoji. Y ese silencio es información, porque significa que saben algo que no pueden decir, algo que les obliga a guardar distancia hasta que se aclare por dónde va a caer la cosa. Cuando empiezas a notar quién está callado, descubres más que viendo quién está hablando. Si tú también andas notando esos silencios raros en cuentas que normalmente comentan todo, déjamelo saber abajo. Es el tipo de detalle que en estos casos termina diciéndote la verdad antes que el comunicado oficial. Hay otro elemento que se está pasando por alto y creo que es clave. La forma en que se comunicó esta crisis dice mucho de qué tan grande es lo que hay debajo.
Cuando los equipos de prensa optan por respuestas largas, detalladas, con citas y explicaciones técnicas, normalmente es porque la cosa es manejable. Cuando optan por respuestas cortas, cerradas, casi monosilábicas, suele ser porque cualquier palabra de más se les puede regresar como boomerang. Y aquí las respuestas han sido cortas, demasiado cortas para mi gusto. Eso, traducido, suele significar que el equipo legal está supervisando cada palabra, y que el equipo legal supervise cada palabra significa que hay riesgo real, no solo crisis de imagen. Súmale otro detalle. Hay declaraciones que no han salido. Hay personas que tendrían que haber hablado y no han hablado. Familiares cercanos, amigos del medio, colaboradores frecuentes. El silencio coordinado es una herramienta de gestión de crisis perfectamente reconocible. Cuando ves a un círculo entero callado al mismo tiempo, no estás viendo respeto, estás viendo instrucciones. Y las instrucciones vienen de algún lado. Volvamos a la modelo del videoclip un momento, porque su rol en toda esta historia merece atención aparte. Su silencio público también ha sido revelador. Una persona acusada injustamente de algo que no hizo, normalmente sale a aclarar. Lo hemos visto 1000 veces. Salen, hacen un live, sueltan un comunicado propio, marcan distancia. Aquí no pasó. Aquí lo que pasó fue que sus redes se cerraron, que sus comentarios se desactivaron, que sus apariciones públicas se redujeron al mínimo. Eso, desde fuera, parece dolor. Desde dentro, parece estrategia. Y la gente, otra vez, lo está notando. Y aquí va una observación que creo que vale oro. En estos casos, la verdad casi siempre termina saliendo. No porque alguien la confiese, sino porque el costo de mantener la mentira termina siendo más alto que el costo de admitirla. Y ese punto siempre llega. Llega tarde, llega con consecuencias, pero llega. La historia del medio mexicano está llena de ejemplos así. Casos que duraron años envueltos en negaciones tajantes y terminaron explotando en un libro, en una entrevista borracha, en un mensaje filtrado, en una demanda. Siempre hay una grieta por donde se cuela todo. La pregunta verdadera no es si esto va a salir o no. La pregunta es cuándo. ¿Y qué tan grande va a ser la onda expansiva cuando salga? Si es en 6 meses, todavía puede contenerse. Si es en 2 años, ya hay una nueva generación que lo va a vivir como noticia fresca y van a investigar todo desde cero. La industria sabe esto. Los artistas a veces lo olvidan. Si esto resulta ser cierto cuando finalmente se aclare, quiero que recuerdes que aquí tuviste el desglose completo antes que en cualquier otro lado. Suscríbete al canal porque vamos a darle seguimiento a cada nueva pieza que salga, sin filtros y sin compromisos con ningún manager. Déjame cerrar con la parte que más me cuesta digerir de toda esta historia. Y es la sensación de que estamos viendo una operación, no una pareja, no una crisis natural, una operación de relaciones públicas en tiempo real, ejecutada con manual en mano, donde cada movimiento tiene una intención calculada y cada silencio está cronometrado. Cuando empiezas a verlo así, ya no puedes regresar a verlo de la otra manera. Y eso, para una figura pública que vive de la conexión emocional con su audiencia, es probablemente el peor escenario posible. Porque la conexión emocional se construye con la sensación de que la persona detrás del personaje es real. Y una operación, por bien hecha que esté, jamás va a sentirse real, por más actores que metan en cámara. Tal vez todo esto se queda en chisme y en 6 meses ya nadie se acuerda. Pasa todo el tiempo en este medio. La gente olvida rápido y un nuevo escándalo entierra al anterior. Pero también puede pasar exactamente lo contrario. Puede pasar que dentro de unos meses salga ese fragmento que faltaba, esa entrevista incómoda en algún programa nocturno, ese audio filtrado por alguien del staff que estaba harto, y entonces este video sea apenas el punto de partida de algo mucho más grande. Yo no me voy a casar con ninguna versión todavía, pero hacer como que no veo lo que se está viendo, eso tampoco lo voy a hacer, porque al final, esto es lo que me sigue rondando la cabeza desde que empecé a investigar. Si en realidad no pasó nada, si todo fue un malentendido sin importancia, ¿por qué lo manejaron así? ¿Por qué tantos comunicados encadenados? ¿Por qué 3 versiones distintas en una semana? ¿Por qué ese ruido raro de gente cercana que de pronto deja de hablar al mismo tiempo? ¿Por qué los borrados de stories? ¿Por qué los likes que aparecen donde no deberían? ¿Por qué la cena romántica subida con 6 horas de retraso justo el día que arreciaron los comentarios? Cuando algo es transparente, normalmente se siente desde el primer segundo. Esto, francamente, no se siente. Y a estas alturas, ya hay demasiada gente notándolo al mismo tiempo como para fingir que es coincidencia colectiva. Una cosa sí te dejo antes de soltar el micrófono. Si todo es tan normal como dicen ellos, ¿por qué cada nuevo movimiento parece una operación de control de daños? ¿Por qué se mueven como gente que tiene algo que esconder en lugar de gente que tiene la conciencia tranquila? La gente con la conciencia tranquila no necesita 3 comunicados ni media docena de aliados saliendo a defenderla. La gente con la conciencia tranquila se ríe del rumor un rato y sigue con su vida.
Aquí no se está riendo nadie. ¿De verdad todo está bien? ¿O lo que estamos viendo es el esfuerzo enorme y bien financiado de hacernos creer que sí, mientras detrás de cámaras se está armando algo que tarde o temprano vamos a terminar viendo? Tú dime en los comentarios. Yo me quedo con la duda. Y te aseguro una cosa, esta historia todavía no acaba.